Buenos días, amados. En esta mañana queremos, ¿verdad?, compartir una palabra en este pequeño programa de tópicos de la Biblia, ¿verdad? Una palabra que creemos que es oportuna para estos tiempos que vivimos. Una palabra que creemos que es importante, ¿verdad?, en los tiempos que vivimos. Hemos estado dando la enseñanza acerca de los 5 ministerios. Hemos estado hablando, ¿verdad?, acerca de los tiempos de los ministerios. Pero quisimos hacer una pausa en este tiempo de enseñanza y tocar un tema que es muy importante para este tiempo, ¿verdad? Le hemos titulado este tema, ¿verdad?, cómo enfrentar esta pandemia, cómo enfrentar, ¿verdad?, esto que estamos viviendo en el tiempo del coronavirus, ¿verdad? Yo quisiera, amado, que pudiéramos nosotros ir a la palabra en esta mañana. Lo que estamos viviendo en la actualidad tiene a muchas personas con muy diversas reacciones, con muy diversas respuestas, ¿verdad?, ante la crisis del coronavirus. Vemos por una parte personas que están enfrentando esta crisis, ¿verdad?, a través del miedo, ¿verdad? Tratando, ¿verdad?, de protegerse en exceso. Yo quisiera aprovechar este espacio, ¿verdad?, ya que queremos también aclarar, ¿verdad?, que es importante protegerse. Es importante, ¿verdad?, seguir las recomendaciones de nuestras autoridades, ¿verdad? Usar cubrebocas, lavarse las manos con gel, sanitizarse, etcétera, ¿verdad? Tratar de evitar salir de nuestra casa si no nos es necesario. Entonces aprovechar, ¿verdad?, y recomendarlos, pero también hay que reconocer que hay gente que está viviendo esta crisis con un exceso de temor, ¿verdad? Que vive tremendamente esclavizada al temor. Por otra parte, hay quienes están respondiendo a esta crisis a través del escapismo, ¿verdad? Que consiste, ¿verdad?, pues en usar todo su tiempo, ¿verdad?, en la diversión, ¿verdad? Y no pensar ni usar este tiempo, ¿verdad?, de pandemia para reflexionar qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Para entender qué está pasando. Hay otros, ¿verdad?, que están reaccionando a la pandemia con enojo, ¿verdad? Y bueno, en nuestro devocional del día de hoy, el Señor nos habló de una palabra que consideramos maravillosa y consideramos muy oportuna para poder transmitir a los hermanos, ¿verdad? Todos hemos vivido diversas crisis, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo no fue ajeno a sufrir crisis en su vida. Él desde que era pequeño sufrió crisis, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad?, que desde pequeño estuvo a punto de sufrir la separación de sus padres aún antes de nacer, ¿verdad? Tuvo que enfrentar una vida siendo bebé, tuvo que vivir en Egipto siendo bebé. Ya de grande, ¿verdad?, él enfrentó las críticas de los fariseos, enfrentó la incomprensión, enfrentó muchas cosas. Pero sin duda alguna, la crisis más fuerte que el Señor enfrentó fue la cruz, ¿verdad? Que el momento en que iba a enfrentar, iba a cargar el pecado de todo el mundo. Y hay algo muy importante, ¿verdad? Porque la vida de Jesús es un ejemplo para que todos, ¿verdad?, podamos seguir. El apóstol Pedro dice que sin duda alguna Cristo padeció por esto mismo, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y sin duda alguna la vida de Cristo nos provee bases, ¿verdad?, para poder enfrentar las crisis de la vida. Y yo quisiera platicar un poquito contigo esta mañana de cómo Jesús enfrentó la crisis más grande de su vida, que fue la cruz, ¿verdad? Ese momento en el que Él es Dios, ¿verdad?, y era Dios, ¿verdad?, en ese momento todo Dios, pero también era todo hombre. Su parte humana enfrentó, ¿verdad?, esta crisis de una manera admirable. Y queremos platicarte de 7 actitudes, 7 cosas que tú necesitas conocer, 7 cosas que debes tener presente en tu vida para poder enfrentar esta crisis. Yo quisiera llevarte a la palabra de Dios en esta mañana y leer Juan capítulo 13 del 1 al 7. Dice: antes de la fiesta de la Pascua,
Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Verdad? ¿Qué conocía Jesús que pudo afrontar admirablemente, verdad, el conflicto que se acercaba, el conflicto de la cruz? Él iba a cargar con el pecado de todo el mundo, ¿verdad? Y aunque él conocía, ¿verdad?, al Padre, ¿verdad?, y sabía para lo que él había venido al mundo, sin duda alguna esto le causó un gran estrés, una gran tensión, ¿verdad? La Biblia dice que en Getsemaní él sudó sangre, ¿verdad? Y nosotros médicamente sabemos que cuando una persona suda sangre, está en gran estrés porque los vasos, ¿verdad?, de la cara, los vasos sanguíneos se rompen. Esto está comprobado médicamente. Cuando una persona entra en un estrés tan fuerte, ¿verdad?, es posible que pueda ocurrirle esto. Entonces Jesús estaba ante una crisis muy grande y en un estrés tremendo, ¿verdad? ¿Cómo hizo Jesús frente, ¿verdad?, a esta crisis, a esta prueba, a este reto que se presentaba delante de él? ¿Verdad? Ya podemos encontrar varias cosas, ¿verdad?, que nos hablan de cómo Cristo enfrentó. La primera que podemos encontrar, ¿verdad?, es que dice, ¿verdad?, en el versículo 1, que Jesús, ¿verdad?, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Y esto es muy importante. Jesús fue un hombre entendido acerca de los tiempos que él le tocaba vivir. Jesús conocía los tiempos en que tenía que estar sujeto, ¿verdad?, a sus padres. Conoció desde muy pequeño los tiempos, ¿verdad?, en que tenía que trabajar, ¿verdad? Y luego mucho tiempo fue carpintero, ¿verdad? La Biblia no nos habla, por ejemplo, de José después de que Jesús está chico y después del episodio del templo. No se habla nunca más de José, el papá de Jesús. Y pues los comentaristas asumen que la mayoría del tiempo que pasó con María, ¿verdad?, José había muerto, ¿verdad? O sea, José murió a cierta edad y Jesús tuvo que hacerse cargo de su casa. Entonces él conoció también el tiempo en que él tenía que trabajar, ser responsable. Él conocía, ¿verdad?, el tiempo en que tuvo que dedicarse al ministerio. Su comunión con el Padre lo llevó a entender cada tiempo que venía a su vida, ¿verdad? Y es muy importante, amados que me escuchan, ¿verdad?, que como cristianos seamos hombres y mujeres entendidos de los tiempos. Tú tienes que conocer qué tiempo está trayendo Dios en tu vida y qué tiempo, ¿verdad?, está teniendo también en el mundo en general, ¿verdad? Yo te podría hablar, ¿verdad? El Señor me ha hablado, por ejemplo, en mi vida de que los próximos 20 años posiblemente es una etapa para mi vida personal de dejar legado, de preparar discípulos, de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Y te podría hablar de otras cosas que el Señor ha hablado, ¿verdad? Y el mundo está viviendo un tiempo muy, muy especial, un tiempo donde Dios está hablándole de volver a Él, de que el mundo se vuelva al corazón del Padre. Entonces, para afrontar cada crisis, amado, tú necesitas entender qué tiempo estás viviendo tú como persona y qué tiempos están viviendo también en el mundo en general. Jesús, ¿verdad?, conocía sus tiempos, ¿verdad?, y actuaba en cada momento de acuerdo a los tiempos que estaba viviendo, ¿verdad? La palabra de Dios y el salmista clamaba, ¿verdad? ¿Sí? Decía por allá, ¿verdad? En tus manos están mis tiempos, ¿verdad? Y es muy importante, solamente a través de la comunión con el Padre, tú puedes llegar a entender el tiempo que está viviendo. La palabra, por ejemplo, te habla de tiempo de amores, pero un tiempo en el cual
debe haber el romance y también el tiempo del matrimonio. Hay tiempo, ¿verdad? Para ser padres. En Eclesiastés nos dice, ¿verdad? Que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y tú necesitas en esta crisis entender qué tiempo estás viviendo como persona y qué tiempo estás viviendo, ¿verdad? Dentro del plan de Dios, ¿verdad? En este tiempo hay mucha gente que Dios va a estar llamando al ministerio, ¿verdad? En estos tiempos hay otras gentes que están siendo llamadas al arrepentimiento, ¿verdad? Que están siendo llamados, ¿verdad? A tener un encuentro profundo con el Salvador Jesucristo. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, ¿verdad? Tal vez tú has conocido a Jesús a través de una religión tradicional, ¿verdad? Y Jesús para ti es nada más la ceremonia religiosa que guardas todos los domingos o los sábados. Tal vez para ti eso es Jesús. Pero este es un tiempo donde el Padre nos está llamando a conocerle como el Salvador. Que ya no sea el Salvador del mundo, sino tu Salvador. Entonces es muy importante, es un tiempo, ¿verdad?, que Dios te está llamando a encontrarte con Él. Si tú no le has recibido y no le has conocido como Salvador, tú puedes hacerlo en esta mañana. Clama ahí donde estás y pídele: Jesús, entra, me arrepiento de mis pecados, ¿verdad? El cristianismo, ¿verdad?, no es algo que recibes, ¿verdad?, nada más por herencia, ¿sí? Recibes principios por herencia, pero la relación con el Dios vivo es algo que tú decides y algo que tú invitas al Señor a entrar, ¿verdad? Que tú le dices: aquí estoy, me arrepiento, entiendo para qué has venido, ¿verdad? Entonces, amados, es muy importante entender tus tiempos. ¿Qué tiempo estás viviendo en este momento? ¿Los conoces? Si tú no conoces qué tiempo estás viviendo, yo te invito a clamar al Padre, porque solamente conociendo a aquel que tiene los tiempos en sus manos, ¿verdad?, puedes, ¿verdad?, acceder a conocer tus tiempos. Dice una salmista, perdón, dice el apóstol Juan en el Apocalipsis, que él lloraba mucho, ¿verdad?, porque había un velo, ¿verdad?, había un libro que estaba sellado y que nadie lo podía abrir. Y dice la palabra que el ángel le dijo al apóstol Juan: no llores más. He aquí el Cordero, ¿verdad?, que es digno. Él es digno de desatar los sellos, ¿verdad? Y tú puedes tomar una aplicación aquí, ¿verdad? Porque en las manos de Dios está el libro de tus tiempos, ¿verdad? Y el Cordero puede abrir el sello y revelarte qué tiempo estás viviendo, amado. Jesús conocía sus tiempos, ¿verdad? ¿Verdad? Y Él actuaba conforme a esos tiempos. Lo segundo, amado, que necesitamos tener, ¿verdad?, para enfrentar esta crisis es amar de una manera constante. Dice la palabra, y a mí me impacta, ¿verdad?, una frase que trae la Escritura que dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es decir, ¿verdad?, de la misma manera que como Jesús amó a los que conoció, así los amó hasta el final. No hubo variación en él. Fue un amor constante, fue un amor que no cambia, un amor que no tuvo altibajos, ¿verdad? Un amor que tuvo la misma pasión en el principio y la misma pasión al final, ¿verdad? Hoy en día el concepto de amor de muchas personas está siendo probado por esta pandemia, ¿verdad? Y muchos matrimonios se han visto obligados a permanecer en casa con sus familias, y sin duda alguna los brotes, ¿verdad?, y los conflictos han surgido, ¿verdad?, de pasar tanto tiempo juntos, ¿verdad? Cosas que estaban ocultas han salido a la luz, problemas en las relaciones quizá de años han salido a la luz, y el conflicto en este tiempo de encierro es más fácil que se pueda manifestar. Pero algo muy importante es que Dios en este tiempo nos está llamando a examinar nuestro concepto del amor. El amor de Dios, o el amor que Dios desea entregarnos, ¿verdad?, es un amor que no cambia, un amor que es constante del principio al fin, ¿verdad? Jesús no deja de amar menos a una persona porque peque. Él desea que la persona se arrepienta y venga a santidad, ¿verdad? No porque Él necesite. Mira, amado, Él no necesita tu santidad. Tú no le beneficies a Dios siendo santo. Tú beneficias a Dios, tú al que beneficies, ¿verdad?, guardándote y guardando los mandamientos de Dios, es a ti mismo, ¿verdad? Tú eres el beneficiado, pero Dios no te necesita, ¿sí? El amor de Dios es constante, ¿verdad?
y no cambia cuando tú estás en las buenas y cuando estás en las malas. Pero nosotros debemos tomar, ¿verdad?, ejemplo de ese amor, ¿verdad? ¿Cuántos maridos, ¿verdad?, con el paso de los años dejan de amar a sus mujeres, ¿verdad? Y ese fuego que había al principio se apaga. ¿Cuántos padres con el desgaste dejan de amar a sus hijos, ¿verdad? Y no es fácil. Dios desea que nuestro amor sea constante, que nuestro amor, ¿verdad?, como dice aquí de Jesús, ¿verdad?, como los amó, como los había amado, ¿verdad?, así los amó hasta el fin. Qué maravillosa frase, ¿verdad? Yo tengo ganas de hacerme una camiseta que diga, y Él los amó hasta el fin, ¿verdad? Y así debe ser el amor, amado, ¿verdad? Que con esa misma pasión que amaste a tu esposa, con esa misma pasión que amaste cuando conociste a tus hijos, con esa misma pasión con la que amabas a tus amigos, a las personas, los continúes amando. Ellos necesitan el amor en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Y nuestro amor no debe disminuir, ¿verdad? Nuestro amor no debe cambiar. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Una persona que fue muy sabia, ¿verdad?, y que fue mi pastor, el pastor Alejandro Arredondo, un día impactó mi vida. Y él me dijo, toma 1 Corintios 13, ¿verdad?, donde dice, ¿verdad?, que el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Y él me dijo algo tremendo, tú quita la palabra amor, ¿verdad?, y pon ahí, ¿verdad?, tu nombre. Y yo empecé a leer 1 Corintios 13, ¿verdad?, y eso impactó mi vida. Y yo empecé a leer José, ¿verdad?, no tiene envidia, José no es jactancioso, José todo lo espera, José todo lo soporta, ¿verdad? Y es algo tremendo, amigos, porque ese es el tipo de amor que Dios desea, ¿verdad?, que nosotros demos. Y amados, si tú eres cristiano, es el tipo de amor que se nos ha entregado. Ese amor está en ti, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Lo que pasa es que está oculto ahí. Pero si tú lo abres y dejas fluir el amor de Dios hacia las personas, ¿verdad?, tú vas a encontrar esta clase de amor que es constante. Y ese amor que es constante es el amor que te da seguridad, ¿verdad? Es el amor que te permite estar confiado, ¿verdad? Y yo no sé qué vaya a traer la pandemia, yo no sé, ¿verdad?, qué vaya a hacer de mi vida, pero te puedo decir que sé que estoy en las manos del Padre y que estoy en manos de un amor que no cambia, ¿verdad? El amor, mucha gente se pregunta, ¿nos está castigando Dios? ¿Verdad? Sí, nos está castigando, pero mucha gente tiene la idea del castigo humano. Esto que Dios está permitiendo que vivamos, ¿verdad?, es una disciplina del Padre para que nosotros, ¿verdad?, volvamos a Él, ¿verdad? Y es producto de ese amor que no cambia, ¿verdad? Ese amor Dios te ama tanto cuando te da regalos abundantes, cuando te tiene disciplinada en una esquina mirando la pared. Y esta actitud es la que necesitamos para enfrentar esta pandemia, amado, que tu amor no cambie. Es más, que tu amor se acreciente, ¿verdad? Ese amor da seguridad. Cuando tú amas de esta manera como esposo, cuando tú amas, ¿verdad?, de esta manera como padre, les da seguridad a tus hijos. Ellos saben, ¿verdad?, que pueden fallar, y aún en medio de estas fallas, tu amor no va a cambiar. Tu amor y el amor de tu familia y el amor que tú das, ¿verdad?, te permite enfrentar toda crisis con seguridad y conocer que así es el amor de Dios, amado, ¿verdad? Dios no te ama más porque no vayas a la iglesia, o si vayas, tú debes de ir a la iglesia o debes de buscar su palabra para beneficiarte tú, pero su amor no cambia, su amor es estable, su amor es eterno. Su palabra dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mis misericordias. La tercera actitud, amados, que encuentra la palabra, que nos puede ayudar a sobrellevar esta pandemia, la encontramos en el versículo 3. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, ¿verdad? Lo tercero que tú necesitas entender es entender lo que el Padre ha puesto en tus manos, ¿verdad? Jesús sabía que toda la responsabilidad de la salvación de este mundo estaba en sus manos.
Y sabía también Jesús, ¿verdad?, que todo le había sido dado en sus manos. De igual manera nosotros necesitamos conocer qué cosas ha puesto Dios en nuestras manos, ¿verdad? Porque el principio de responsabilidad, ¿verdad?, nos va a permitir entender de qué cosa nos va a demandar Dios. Y nos va a permitir, ¿verdad?, dónde termina tu responsabilidad y dónde empieza la del otro. ¿Qué cosas ha entregado Dios en tus manos, amado? ¿Verdad? Todo lo que Dios ha entregado en tu mano, ¿verdad? ¿Sí? Te va a pedir cuenta de ellos. Y eso te tiene que llevar, ¿verdad?, a, a actuar conforme a esto. También el saber que Dios ha entregado cosas en tus manos te honra a ti, ¿verdad? Porque significa que Dios puede confiar en que si Dios te entrega algo, Él tiene confianza de que puedes hacer con eso su voluntad y hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Y hacer algo maravilloso con eso que Él ha entregado en sus manos, ¿verdad? La pregunta es, ¿sabes qué ha entregado en tus manos? Tú sabes qué ha entregado, ¿verdad? Cuando Dios te entrega algo en las manos, te honra, ¿verdad? Porque te considera responsable. ¿Qué ha entregado Dios en tus manos, amado? Te ha entregado una esposa para que la cuides. Te ha entregado, ¿verdad?, hijos, ¿verdad?, para que tú los eduques. Te ha entregado un ministerio para que desarrolles. Te ha entregado un trabajo para que tengas sustento. Te ha entregado, ¿verdad?, algún don, algún talento, ¿verdad? Y si Dios te lo ha entregado es porque te considera responsable. Pero también es muy importante que tú ejerzas una actitud de responsabilidad en ello, ¿verdad? Porque la responsabilidad te hace crecer. La responsabilidad, amado, nos prepara para las crisis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te hace, ¿verdad?, ir reto tras reto, ¿verdad? Cuando yo me casé, yo me acuerdo y lo platico en muchas clases de matrimonios que hemos tenido, ¿verdad? Yo le dije al Señor, Padre, ¿realmente voy a poder con la responsabilidad? Hoy ya llevo 22 años de casado, 3 hijos, ¿verdad? Eh, soy profesionista, soy pastor, copastor de una iglesia, ¿verdad? Y yo puedo ver de verdad la bendición que es la responsabilidad, ¿verdad? Es duro, sí, porque sabes que lo que tú hagas le va a afectar a otras personas, pero es una bendición el poder ser responsable. Es algo que te permite crecer. Cuando una persona, amados, no ha tenido responsabilidad, ¿verdad?, en su vida, cuando la crisis llega, la crisis va a golpear y los va a revolcar, amados. Pero si tú estás viviendo una vida sabiendo lo que el Padre te ha entregado, tú vas a estar enfrentando pequeños retos que te van a preparar, ¿verdad?, para retos más grandes. David pudo derrotar al gigante, ¿por qué? Porque le fue entregada responsabilidad. Le fueron entregadas un hato de ovejas, ¿verdad? Y él tuvo que enfrentar retos, enfrentar primero un lobo, luego un león, ¿verdad? Luego no sé qué otra bestia, ¿verdad? Pero esa serie de responsabilidades, él sabía que tenía que dar cuenta de las ovejas. Y esa responsabilidad lo preparó para enfrentar retos mayores, retos más grandes, porque el ser humano está hecho para eso. Dios lo ha creado para ir, como dice la palabra, de gloria en gloria, ¿verdad? Y así debe ser la vida del cristiano, ¿verdad? Pero para eso necesitas conocer que ha entregado el Padre en tus manos, ¿verdad? Para que puedas dar cuenta de Él. Si tú eres casado, hermanos, Dios te va a pedir cuenta de tu familia. Si tú eres pastor, te va a pedir cuenta de tu iglesia. Si tú eres un ministro de la Suprema Corte o un abogado, Dios te va a pedir cuenta del ámbito de responsabilidad que te haya entregado, ¿verdad? ¿Sí? Si tú eres el presidente, no sé si el presidente llega algún día a ver esto, pero tú vas a dar cuentas ante Dios de lo que Dios ha entregado en tu mano, ¿verdad? Y esa verdad, principio de responsabilidad te va a llevar a que esta pandemia no te parezca insuperable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú has ido, ¿verdad?, matando al oso, matando al león. Dios me ha permitido, amados, y lo platico con mi esposa, que yo soy un sobreviviente. Dios me permitió enfrentar varios fenómenos naturales. Tuve la oportunidad de vivir el terremoto del 85, de vivir 2 huracanes, ¿verdad?, en la Ciudad de México, vivir 2 huracanes aquí en Yucatán. Yo soy de padres yucatecos, ¿verdad?, nacido en el DF, ¿verdad? Esta es mi tierra, yo digo que soy yucahuach, ¿verdad?
¿verdad? Tengo, por la gracia de Dios, lo mejor de ambos mundos, ¿verdad? Y aquí en Yucatán enfrentamos dos huracanes, ¿verdad? Un incendio de una plaza comercial. He estado 3 veces, me habían asaltado con mano armada, he estado en la prisión, a punto de estar en un motín. He estado, ¿verdad? En un choque. Y yo te puedo hablar de tantos retos, ¿verdad? Que hemos estado viviendo, amado. Y yo he podido ver de verdad la gracia y la misericordia de Dios. Y en medio de eso el buscar a Dios y el ser responsable con lo que Dios me ha dado hace que cuando vengan las cosas yo pueda decir puedo. Porque el que estuvo conmigo cuando enfrenté al león, cuando enfrenté, ¿verdad?, al lobo, estará conmigo cuando tenga que enfrentar a un gigante. Amén. Y ser responsable, amado. Ahora, si tú no estás, ¿verdad?, estás enfrentando esta pandemia y no has podido ejercer el principio de la responsabilidad, yo te invito a ser responsable. Si eres hijo soltero, ser responsable, ayuda a tus padres en las cuentas de las casas, ser responsable con tu cuerpo, ser responsable, ¿verdad? Guárdate para el Señor si eres soltero, ¿verdad? Ser responsable con lo que Dios entrega, ¿verdad? Esposa, si te ha entregado Dios el corazón de un esposo, cuídalo. Esposo, si Dios te ha entregado el corazón de una mujer, de una esposa, cuídalo. No es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero eso nos va a hacer crecer. Y cuando enfrentes una crisis, te va a ayudar a sobrepasarla. Lo cuarto, ¿verdad?, que había en la vida de Jesús que le ayudó a enfrentar la crisis más grande de su vida. Lo encontramos ahí mismo, ¿verdad? En el versículo 3, de hecho el 4 y el 5, ¿verdad?, están allá. Dice la palabra de Dios, y sabiendo que había salido de Dios y que a Dios iba. Amado, es muy importante que tú sepas de dónde vienes, ¿verdad? Es muy importante que tú sepas de dónde vienes, porque el saber de dónde has venido te va a dar la fe para enfrentar lo que vienes. Si tú conoces de dónde has venido, por ahí decía un historiador, ¿verdad? El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y la experiencia, ¿verdad? El saber de dónde has venido, ¿verdad? ¿Cuál ha sido, ¿verdad?, lo que tú has vivido anteriormente a Cristo, ¿verdad? Te va a ayudar a entender, ¿verdad?, cómo el Señor te guardó, cómo el Señor estuvo contigo y cómo el Señor va a poder estar en el futuro, ¿verdad? Jesús sabía quién era. Mucha de la gente también, algo que me encuentro y algo que el Señor nos está mandando a poder señalar, ¿verdad? Hemos estado hablando mucho de identidad, ¿verdad? Y desgraciadamente los cristianos no conocen su identidad en Cristo, no saben, ¿verdad?, cuál es el propósito glorioso para el que Dios los puso en esta tierra, ¿verdad? La palabra de Dios te dice que tienes un creador. Tú no eres una casualidad. Tú no eres un producto del azar. Tú estás aquí y eres como eres porque eres un diseño de Dios, ¿verdad? Fuiste un pensamiento que un día germinó en la mente de Dios. Incluso dice la palabra desde antes de la fundación del mundo. Tú estabas en la mente de Dios. Y Él te pensó, ¿verdad? Tú tienes un origen y tienes un potencial tremendo, ¿verdad? Y Dios te ha dado la vida que tú llevas con un propósito. Aun cuando ha sido duda, probablemente tiene un propósito. Jesús supo en todo momento quién era, de dónde venía. Amados, no somos producto del mono, ¿verdad? No eres producto de la casualidad, amado. Eres un pensamiento de amor en la mente del Creador, ¿verdad? Y eres lo más importante, amado. Eres la herramienta de Dios para cambiar el mundo. ¿Sí? Entonces tienes que entender de dónde vienes, amado. ¿Cuáles son tus raíces? ¿Cuáles son tus orígenes, verdad? Por muy difícil, tal vez tú has tenido una infancia, una adolescencia muy dura, tal vez tu padre te abandonó, tal vez, verdad, es producto de una violación, yo no lo sé. Pero independientemente de todo eso, tú no estás aquí por una casualidad, aun cuando hayas sido víctima de esto, ¿verdad? Dentro de todo, Dios ha permitido que vinieras, porque fuiste un pensamiento en la mente del Padre y tiene un propósito para ti, ¿verdad? Y el saber, ¿verdad?, de dónde vienes, que no eres producto de la casualidad, te muestra y te abre la puerta al propósito
de Dios. Y también necesitas conocer a dónde vas, amado, ¿verdad? Hoy yo te invitaría, como dice la palabra, paraos delante de los caminos, ¿verdad? Y paraos en las encrucijadas, dice, y preguntad cuál sea la buena senda, ¿verdad? Y andad por ella. Amados, este tiempo de pandemia es un tiempo que te permite reflexionar de dónde has venido, pero también necesitas saber a dónde vas. ¿Para qué naciste? ¿Cuál es tu propósito en esta tierra? ¿Cuál es tu destino profético? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cuál es mi destino profético? Amado, cuando yo empecé a descubrir mi destino, fue algo maravilloso, ¿verdad? Porque nada te va a poder satisfacer el cumplir tu propósito en esta tierra, ¿verdad? Nada te puede satisfacer. Mira, yo te puedo decir algo, ¿verdad? El día que yo descubrí que amaba predicar la palabra, que quería estar para cumplir el propósito de Dios, ese día fue el hombre más feliz, ¿verdad? Y yo siempre hago que yo nací para esto, no porque lo haga muy bien, tengo incluso muletillas, ¿verdad? Al momento de hablar, pero yo nací para esto porque encuentro mi gozo, encuentro mi satisfacción en esto. Amado, cuando tú descubras hacia dónde vas y hacia dónde Dios ha trazado tu destino, ¿verdad? No todos podemos ser pastores, pero sí, ¿verdad? Hay un llamado sobre tu vida. Tal vez tú estás llamado, ¿verdad?, a ser el mejor doctor, el mejor arquitecto. Tal vez tú estás llamado a ser, ¿verdad?, un científico que haga grandes descubrimientos. Tal vez tú estás llamado a ser sencillamente un trabajador que cumpla todos los días, pero cuyo impacto, ¿verdad?, cambie la historia, amado. Tú no sabes, ¿verdad?, lo que tu vida, ¿verdad?, por muy sencilla que sea, por muy tranquila que sea, tal vez tú dices, yo no estoy llamado a ser un Einstein, ¿verdad?, a ser un apóstol Pablo. Yo solamente llevo una vida sencilla, pero tú no sabes lo que es una vida sencilla puede llegar a impactar en una persona. Hubo una persona en la escritura que se llamó Ananías, y él solo hizo una cosa impactante, ¿verdad? Ir y orar por un enfermo. Fue todo lo que él hizo. Pero lo que él hizo impactó en la eternidad, porque de su ministerio y de esa oración el apóstol Pablo se convirtió. Y el apóstol Pablo llevó el evangelio a millones y cambió el curso de la historia. Amado, necesitas saber a dónde vas. Ponte a pensar un poquito, ¿verdad? Si todo lo que vas a hacer en esta tierra va a ser trabajar, comer, dormir, ¿verdad? ¿Para qué has nacido, amado? Lo que tú hagas, ¿verdad?, y sabiendo a dónde te dirijas, va a impactar en la vida de muchas personas. Puede ser algo sencillo, pero necesitas saber a dónde vas, ¿verdad? ¿Sí? Y si no lo sabes, hay una fórmula sencilla, ¿verdad? Le hicieron la pregunta a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vamos, ¿a dónde vas tú? ¿Cómo pues podrás saber el camino, verdad? Y Jesús respondió, yo soy el camino. Si tú tienes duda de a dónde debes de ir, ¿cuál es? ¿Hacia dónde te diriges? Tómate de la mano de Jesús y camina diariamente con Él. En su tiempo, Él te mostrará, ¿verdad?, hacia dónde tú te diriges, ¿verdad? Lo sexto, ¿verdad?, que necesitamos conocer para enfrentar una crisis es lo que está aquí en el 4, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Lo sexto, amado hermano, que tienes que hacer para poder enfrentar esta crisis es cambia el manto por la toalla. El manto, ¿verdad?, habla, ¿verdad?, de un grado de dignidad, ¿verdad? Un grado de dignidad habla de un llamado también sobre la vida de una persona, ¿verdad? Todo el mundo, ¿verdad?, quería el manto de Elías, ¿verdad? Y el manto de Elías le fue dado a Eliseo, ¿verdad? Pero es muy importante, ¿verdad? Muchos toman el manto que Dios les ha dado, la posición, el llamado, ¿verdad?, la dignidad que Dios les ha dado, ¿verdad? Y lo presumen, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que Jesús no hizo eso. El manto, a pesar de que Él tenía y tiene el manto más digno, el manto más hermoso que pueda haber, Él tomó su manto, se lo quitó por un momento, ¿verdad?, y lo cambió por una humilde toalla.
Y con esa toalla, ¿verdad? Hizo la labor más humilde, lavó los pies de sus discípulos, ¿verdad? Cuando a lo mejor en esta cena los discípulos esperaban, ¿verdad?, una impartición de poder, esperaban tal vez, ¿verdad?, un puesto, ¿verdad?, el Mesías, ¿verdad? Lo que recibieron fue un lavamiento de pies, un humilde lavamiento de pies, amado. Y esto es algo tremendo. La palabra de Dios dice, ¿verdad? ¿Verdad? Haya pues, en Colosenses dice, haya pues este sentir en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, ¿verdad?, que despojándose, ¿verdad?, ¿sí?, Él se despojó de todo, ¿verdad?, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La investidura que Dios te ha dado, la dignidad, la posición de autoridad que Dios te haya dado, ¿verdad? Toda prominencia que Dios te ha dado, ¿verdad? Úsala para servir a otros, ¿verdad? Tal vez Dios te ha puesto como apóstol, tal vez Dios te ha puesto como profeta, ¿verdad? Tal vez Dios te ha puesto como evangelista, lo que sea que Dios te ha dado, ¿verdad? No te enorgullezcas. Dice la palabra que los fariseos presumían sus mantos, ¿verdad? Jesús, ¿verdad?, tenía el manto más digno y más hermoso de todos y Él lo cambió por una humilde toalla y sirvió. Entonces, amado, usa la dignidad que Dios te ha dado para servir, ¿verdad? ¿Verdad? Cambia el manto por la toalla, ¿verdad? Y sirve en cualquier ámbito que te den. Sirve, ¿verdad?, en tu casa. Si Dios te ha dado el manto de padre, sirve. Si te ha dado el manto de mamá, sirve. Si te ha dado el manto de pastor, sirve. Si te ha dado el manto, ¿verdad?, de empresario, sirve, amado. ¿Verdad? Cuando tú cambias, ¿verdad?, el manto por la toalla, encuentras un propósito divino y encuentras una satisfacción, ¿verdad?, tremenda en tu vida, ¿verdad? Esta es una oportunidad para servir, amados, ¿verdad? Yo en la casa, pues ahora sí que soy el encargado de las compras y he entendido que también eso es parte del ministerio, salir, comprar, el poder ayudar a mi familia en algunas cosas. Es algo que me honra tanto como si predicara ante millones, como si predicara en grandes canales de televisión. El hacer esas pequeñas cosas, ¿verdad?, me permite, me honra y me permite, ¿verdad?, es algo tan valioso a los ojos de Dios como el poder tener, ¿verdad?, el lugar de mayor preeminencia en una reunión. Cambia el manto por la toalla y serás bendecido, amado. Y por último, ¿verdad?, la séptima actitud que tú necesitas para enfrentar esta pandemia, ¿verdad?, la que está en el versículo 7, ¿verdad? Dice ahí, ¿verdad?, que respondió Jesús y le dijo a Pedro, porque Pedro le había dicho, ¿verdad?, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y Pedro le dijo a Jesús, le dijo, lo que yo hago no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Lo séptimo que tienes que hacer en esta pandemia, amado, confía en Dios ciegamente. Confía en Él, ¿verdad? Hay cosas que podemos entender de esta pandemia, pero lo que tú no entiendas, amado, no te esfuerces demasiado. Si no es el tiempo que lo entiendas, no lo vas a entender. Pero puedes confiar en el Dios, ¿verdad? Cuando yo no entiendo las cosas, ¿verdad?, hay algo que el Señor me ha enseñado. Cuando tú no entiendas lo que yo hago, me dice el Señor, confía en mi amor, confía en mi carácter. De que siempre, siempre, siempre hay un propósito de Dios. Y si hay un propósito de Dios, yo puedo confiar en su carácter santo, descansar en ese carácter de Dios, ¿verdad? Aunque parece, ¿verdad? Parece que el Señor está, ¿verdad?, descargando tanta su ira, ¿verdad? ¿Verdad? En realidad, atrás de esa máscara hay un Dios de amor, hay un Dios de bendición y hay un Dios que te dice, confía en mi amor, ¿verdad? Lo que yo hago no lo tienes ahora, porque no tienes, ¿verdad?, el grado de madurez. Hay cosas que el Señor no nos dice hasta que tenemos madurez, ¿verdad? Hoy miro hacia atrás en mi vida y muchos problemas que pasé, muchas pruebas, ¿verdad? Ahora puedo entender, ¿verdad?, que fueron de bendición, ¿verdad?, y que Dios las permitió
para corregirme, para enseñarme, para hacerme crecer. Y en ese momento no las entendí, ahora las entiendo, ¿verdad? Hay otras cosas que estoy viviendo que no las puedo entender totalmente, pero confío en que viene, todo lo que pasa, ¿verdad? Viene de la mano de un Dios amoroso, de un Dios, ¿verdad? Que no hace ninguna cosa, ¿verdad? Para destruir al hombre, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperan. Hay mucha gente, y yo he estado reflexionando mucho en la ira de Dios, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, si no hablas de la ira de Dios, no estás predicando el Evangelio. Amados, sí tenemos que hablar de la ira de Dios, es algo real, pero es muy importante entender algo de la ira de Dios. La ira de Dios no es con saña, la ira de Dios no es con odio. La palabra de Dios nos habla a través de antropomorfismos y antropoparismos, ¿verdad? Pero tenemos que entender, ¿verdad? ¿Qué es un antropomorfismo? Es cuando usa, ¿verdad?, un miembro del hombre para describir, ¿verdad?, un atributo de Dios. Cuando habla, por ejemplo, del dedo de Dios, Dios no tiene un dedo, ¿verdad? ¿Verdad? Habla realmente del Espíritu Santo, ¿verdad? No tiene mano, no tiene pies, Él es omnisciente, omnisapiente, ¿verdad? Y un antropomorfismo, ¿verdad? Y un antropoparismo es cuando usa un sentimiento para describir un sentimiento que tiene Dios. Cuando Dios, la palabra de Dios habla de la ira, ¿verdad? Habla de algo muy diferente a la ira del hombre, ¿verdad? La ira de Dios no es con saña, la ira de Dios es ante la injusticia, ¿verdad? Y cuando Dios tiene que mandar a alguien al infierno, amado, no es ni porque Él lo quiera, ni porque Él lo deje de amar. Es simplemente lo que hace el Señor es ejercer la justicia, porque si Él no ejerciera la justicia no sería un Dios de amor. Pero el corazón de Él es que, como dice la palabra, ¿verdad? El cual quiere que todos los hombres, y óigalo bien, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, aún, ¿verdad?, en los que se fueron al infierno, el corazón de Dios anhelaba que ellos fueran salvos y vinieran al conocimiento de la verdad. ¿Por qué no están ahí? Simple y sencillamente porque Dios les dio la libertad de elegir el aceptarle o rechazarle, y ellos eligieron mal, y todo lo que quedó fue el tener que ejercer su justicia, ¿verdad? Pero en esa justicia no hay saña, en esa justicia no hay dolo, en esa justicia no hay maldad. La palabra de Dios dice que en el omnipotente no hay maldad. Entonces, ¿verdad? Lo que tú no entiendes ahora del Padre amado, en algún momento Él te lo explicará. Y tal vez no lo vayas a entender en esta tierra, pero cuando estés con Él, lo vas a poder entender, ¿verdad? Dios siempre da respuestas, pero lo hace a su debido tiempo. Entonces, lo que tú no entiendes de esta crisis, si alguien murió cercano a ti, si has perdido tu negocio, si has perdido un pariente, si estás tú mismo enfermo, o si pasaste por la enfermedad y preguntas, Señor, ¿por qué me pasó esto? Tal vez no lo entiendas ahora. Confía en el carácter de Dios, confía en el amor de Dios, y Él te lo va a hacer entender después en su tiempo. Amados, estas son 7 actitudes que tenemos que tener para enfrentar la crisis más grande, ¿verdad?, que haya. Jesús enfrentó la crisis con estas actitudes, ¿verdad?, hasta el último momento. Yo quisiera enumerar para cerrar este tiempo. ¿Qué hizo Jesús para enfrentar esta crisis? Número 1, conoció sus tiempos. Número 2, tuvo un amor constante. No tuvo un amor variable, ¿verdad? Número 3, ¿verdad?, conocía lo que el Padre había entregado en sus manos. Número 4, conocía de dónde había salido. Número 5, conocía a dónde Él se dirigía, ¿verdad? Él dice la palabra, y es muy interesante tocar este punto, ¿verdad? Porque dice, ¿verdad?, que Jesús, ¿verdad?, puesto los ojos en el premio, puesto los ojos en el regocijo que Él iba a tener delante, que Él iba a llevar a muchos hijos a la gloria, debido a eso, ¿verdad?, Él, ¿verdad?, pudo pasar por esa crisis. Él sabía lo que le iba a doler, Él sabía lo que le iba a costar, pero sabía que después de eso había un premio y había una bendición, ¿verdad? Entonces Él sabía, Él caminaba hacia la bendición.
aun cuando tenía que estar en medio de la prueba, él sabía que después había un galardón, ¿verdad? Entonces conoce hacia dónde te diriges, ¿verdad? Número 6, ¿verdad? Cambia el manto por la toalla, sirve en todo momento. Aun cuando sea difícil servir, continúa sirviendo, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Aunque no entiendes, confía en Dios. Hay un canto que me gusta mucho, ¿verdad? De Roberto Tales, que dice, aún sin entender, ¿verdad? Y dice, soy como un niño ante ti, Señor, y hay cosas que entiendo, pero sé que me puedo regocijar y descansar en las manos del Padre, porque sé que aunque no entiendo ahora, algún día entenderé totalmente. Pablo dice, ¿verdad? En aquel día conoceremos cómo fuimos conocidos, ¿verdad? Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces en ese día veremos cara a cara. Hermano, esta pandemia tiene un propósito, ¿verdad? Pero Dios desea que la enfrentes con valentía, con amor, haciendo estas cosas, ¿verdad?, que hemos mencionado, ¿verdad? Y sobre todo confiando en el amor del Padre. Escúchalo bien, amado, ninguna crisis es eterna, lo único que es eterno es el amor de Dios. Desconfía en el Señor, aplique esto que hemos visto y espero que esta plática haya sido de bendición. Te bendigo en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea tu situación, enfermedad, crisis económica, declaro el amor del Padre y aunque no entiendas, ¿verdad?, vas a poder caminar en seguridad ante Él. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a todos los que están viendo este video. Fortalécelos, Señor, y dales un corazón de esperanza, Señor. Que nunca la esperanza los abandone, porque hay esperanza en todo momento. Gracias, Padre. Te bendecimos y a ti te damos toda la gloria. Solo tú eres digno de recibirla, Señor. A ti sea toda la gloria, toda honra y todo el honor por siempre. Amén. Dios les bendiga y reciban un saludo desde Cauquel.